A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en el episodio número 67 de M Podcast. El día de hoy pues tenemos a José Ordóñez, que es un inversionista y emprendedor que tiene un historial de empresas y de fundaciones de inversiones súper interesante. José, ¿cómo estás? Bien, gracias Marcel. Buenos días Pedro Pablo, qué gusto de estar acá. No, bienvenido José, creo que tenés bastante conocimiento y qué gusto poder tenerte aquí en el episodio 67. Muchas gracias. Pues tal vez para empezar. Va a estar bueno hoy. Sí, cabal. Tal vez para empezar, si querés contarnos un poco de vos, ¿verdad? Y de tu background, ¿verdad? Y cómo llegaste hoy a ser José, digamos, ¿verdad? Bueno, siempre he sido lo que... a ver, yo soy emprendedor, soy inversionista de Venture Capital. Tengo más de 20 años de experiencia en banca de inversión, Venture Capital, Private Equity. Guatemalteco, pero he vivido y trabajado la mayor parte de mi vida fuera de Guatemala. Pues los primeros años de mi vida estuve entre Guatemala y Estados Unidos. Después terminé el colegio acá y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié primero economía en la Universidad de Maryland y después estudié leyes y saqué un MBA en Stanford y empecé mi carrera en Wall Street, en lo que en aquellos tiempos era Salomon Brothers, que luego pasó a formar parte de Citigroup. Y dentro del Citi pues hice una carrera bastante larga. Empecé haciendo, primero en la mesa de dinero, en capital markets, básicamente intermediación de venta de bonos como digo, en mercado de capitales. Luego pasé a fusiones de adquisiciones, principalmente en el área latinoamericana, y eventualmente empecé a especializarme en el sector de energía. Después de un tiempo llegué a tener a mi cargo el área de energía para Latinoamérica en el Citi, y eso, bueno, fue una gran experiencia. Fue un PhD, un doctorado pagado por Citigroup. Aprendí un montón. Y luego quería hacer algo diferente. Entré en el mundo de Private Equity con un fondo grande de energía basado en Boston llamado ArcLight Capital. Con ellos me mudé a España, a Barcelona, donde hicimos un buyout de varias empresas de energía renovable, y bueno, esas eventualmente, pues como típico proyecto de Private Equity, los vendimos, y pues después de mucho tiempo de vivir fuera de Guatemala decidí que era el momento de regresar. Regresé hace unos 6 años aproximadamente, y actualmente hago varias cosas. Soy director de un fondo de inversión llamado SIF. SIF, bueno, es un fund manager grande, especializado en inversión de impacto en países en desarrollo. Manejamos como 1.2 billones de dólares todo en países en desarrollo, y tenemos varios proyectos para la región, para Centroamérica y Caribe, que uno de ellos pues hablaremos en más detalle, que es un fondo de Venture Capital para Centroamérica, para empresas de tecnología. Pero además de eso estamos haciendo un fondo de renovables para Centroamérica y Caribe. También un fondo para, lo llamamos pymes, pero son empresas realmente medianas que tienen posibilidad de escalar a nivel regional. Ese también es un fondo centroamericano, estamos en el mercado con él. Así que bueno, eso es lo que hago con SIF. Aparte de eso, estoy muy involucrado en el sector de startups de tecnología en 4 grados, ya sea como asesor o cofundador de como 8 o 9 distintos startups, y especialmente las que han comenzado ya a levantar capital a nivel internacional y a escalar, ¿no? Pues entre ellas Kingo Energy y otras, ¿no? Así que bueno, hago un poco de todo, ¿no? José, y ese cambio de pasar desde banca
a startups, o sea, de alto riesgo? Porque estoy seguro que el Sí. tema de antes tal vez no era tan arriesgado como el de... Yo te diría que fue, bueno, llegué a Guatemala y conocí a los fundadores de Kingo, a Juan Fermín Rodríguez, Juanish y Juan José Estrada, JJ, y justo estaban ellos en el momento en que querían empezar a levantar capital. Yo llegué en un momento en que tenía un conocimiento, un skill que no existía en Guatemala, el saber estructurar transacciones de levantamiento de capital con estándares internacionales y bueno, pues me contaron el proyecto, realmente me enamoré de Kingo, me enamoré de 4 Grados Norte y decidí tirarme de cabeza, ¿no? Te diría, el cambio es este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Yo lo diría que es casi una conversión religiosa, ¿no? Esta es como una nueva religión para mí, el estar en startups de tecnología y trabajando para levantar el ecosistema que tenemos hoy, ¿no? Así que sí, alto riesgo, pero la mejor decisión de mi vida. Sí, ¿no? creo que ganas más, obviamente, en temas de que estás logrando un impacto. Absolutamente. O sea, lo que está ocurriendo ahora en 4 grados y aún pues, los casos de éxito que hemos tenido, realmente estamos transformando no solo al país, sino también a la región centroamericana. Este ya es 4 grados ya es un imán para startups de tecnología. Está viniendo gente de fuera a instalarse acá, porque lo que tenemos acá es único realmente. Entonces, sí, lo que está ocurriendo ahí tiene el potencial de transformar al país y a la región de ser pues una economía, digamos, de agricultura de subsistencia o migración a una economía del conocimiento. Y eso es realmente muy, muy emocionante, ¿no? ¿Y qué crees que es lo que está haciendo eso aquí en Guate? O sea, ¿qué crees que es la localidad? ¿Qué es el espacio, la economía local? Yo creo que se alinearon un montón de estrellas en un momento. Primero, el guatemalteco y el centroamericano en general, diría yo, es muy emprendedor, ¿no? Empezaron ciertos emprendedores pioneros como Juanish en Kingo a empezar a desarrollar estas soluciones para problemas sociales basadas en tecnología. Y al mismo tiempo 4 Grados Norte fue tomando forma, ¿no? Juan Mini regresa a Guatemala, apuesta por crear un Silicon Valley local y se empieza a congregar gente en el distrito de 4 Grados Norte y todo más o menos fue ocurriendo al mismo tiempo. O sea que no sé si fue designio de las estrellas o de Dios, no sé, pero todo ocurrió más o menos al mismo tiempo. Y entonces lo que tenemos hoy, que es por eso digo que es único, es lo que se llama un ecosistema, ¿no? Que tiene startups, que tiene proveedores de servicios, que tiene compradores de esos servicios, que tiene inversionistas, y todos esos en un espacio físicamente muy reducido, que es vital, porque es en esa proximidad, en esas relaciones cara a cara, de sentarse en un café, en Café Paradigma y empezar a pelotear ideas, que es donde salen estas ideas que pueden transformar y que pueden crear un startup nuevo, ¿no? Así que no sé exactamente qué fue, pero todo ocurrió más o menos al mismo tiempo, ¿no? Interesante. Sí, ¿no? Y yo creo que hay pues, un contexto político, económico, cultural que va permitiendo que todo esto vaya surgiendo, ¿verdad? Entonces, tal vez, para regresar al tema de lo de estructurar levantamiento de capital con estándares internacionales, que dijiste que ese es un conocimiento como clave que te permitió posicionarte precisamente hoy donde estás. Entonces, tal vez es uno, cómo llegaste a adquirir ese conocimiento y qué otros conocimientos crees que ahora son críticos, ¿verdad? Correcto. Bueno, como digo, empecé mi carrera en Wall Street haciendo primero levantamientos de capital, o sea, de cientos de millones de dólares para empresas grandes, americanas principalmente, que colocaban bonos y acciones en los mercados internacionales. Pues eso pues tiene ciertos estándares, obviamente, y aprendí a hacerlo empezando mi carrera. De muy junior aprendí pues todo cómo se estructura una transacción. Luego
en el tema de fusiones, de adquisiciones, lo mismo. O sea, hacíamos transacciones pues de cientos de millones a billones de dólares, y hay que hacerlo pues con ciertos estándares. Entonces todo eso lo aprendí como experiencia. Sí, desde pasando horas largas, fines de semana. O sea, el ritmo de trabajo en Wall Street es abrumador, ¿no? Y entonces fue una gran escuela, ¿no? Levantar capital para un startup es al final en cierta forma una adaptación de esos estándares internacionales. Hay que, obviamente, es una adaptación, y especialmente levantarlo en lugares como Guatemala, donde no hay una legislación que permita hacerlo todo eso. Entonces hay que encontrar la forma de hacerlo. Pero al final, pues, es todo ese aprendizaje que he tenido a lo largo de mi carrera, ¿no? Y que, digamos, podríamos hablar de alguna metodología que no sé si diseñaste o algo que se pueda adaptar a la realidad en Guatemala. Sí, lo que hicimos en pocas palabras fue tropicalizar los estándares de cómo se levanta capital en Silicon Valley. Okay. Cómo hacerlo en un lugar como Guatemala, como decía, donde la legislación no existe. Entonces, en pocas palabras, lo que dijimos es, bueno, la ley de sociedades de Guatemala es inflexible en lo que concierne a cómo levanta capital los startups. Es decir, bueno, a lo mejor conviene retroceder un poco. ¿Cómo levanta capital un startup? Uh-huh. Normalmente lo hacen en rondas, ¿no? Viene un seed round, una serie de capital semilla, luego una serie A, luego una serie B, va levantando capital según va necesitando para ir escalando, y si está ejecutando bien su plan de negocios, pues en cada ronda está levantando a una valoración superior, ¿no? Uh-huh. Cuando se levanta capital de esta manera, los que están entrando en cada ronda son, pues, normalmente, casi siempre, inversionistas minoritarios que requieren ciertas protecciones. Entonces, normalmente hay un acuerdo de accionistas que dice que ciertas decisiones requieren la aprobación explícita de los inversionistas financieros. O sea, normalmente ellos entran con acciones preferentes que le da, por un lado, ciertos derechos en la gobernanza de la compañía y ciertas prioridades al momento de distribuir tanto dividendos como cuando eventualmente se vende la empresa. Primero recuperan los accionistas preferentes. Entonces, todo eso tiene que estar plasmado en un acuerdo de accionistas que la legislación local no permite, que existan distintos tipos de acciones con distintos privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, no intentemos remar en contra de la corriente, simplemente vamos a otra plaza, a otra jurisdicción, a levantar el capital. Entonces, lo que han hecho prácticamente todos los startups guatemaltecos que han levantado capital institucional o venture capital es constituir una holding en BVI, en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Y por qué Islas Vírgenes? Porque la legislación, la jurisprudencia de Islas Vírgenes es English Common Law, que es el idioma que habla el mercado financiero en el mundo. Y Islas Vírgenes también tiene, pues, una libertad contractual absoluta, es decir, lo que pacten las partes, no hay ningún impedimento legal a que eso se plasme en un acuerdo. Y por último, digamos, Islas Vírgenes está ya en la lista blanca de jurisdicciones. Ya no se considera un paraíso fiscal, sino que está aceptado, pues, por la Unión Europea, que es el principal ente que objetaba, digamos, a los llamados paraísos fiscales. Entonces, Islas Vírgenes, pues, es una buena plaza para levantar capital, y lo que hacemos es levantamos ahí con
con básicamente la documentación tropicalizada, pero esencialmente la documentación y las estructuras que se utilizan en Silicon Valley. Y a su vez ese capital, pues obviamente se invierte en donde están las operaciones de estos startups. En Guatemala, en el caso de Kingo, pues está en Guatemala y en Colombia, abriendo ahora en Panamá próximamente. Pero, como digo, el capital entra en la holding, que es donde están todos los accionistas, y luego se invierte en cada uno de los... Bajo las leyes de aquí de Guate. Correcto. Interesante. Correcto. Pero ya la sociedad guatemalteca es una sociedad puramente operativa, digamos, ¿no? Y es que también, de alguna manera, precisamente como está este English Common Law y aparte el Rule of Law, digamos, ¿verdad? en estas plazas, Sí. También hacer un acuerdo de accionistas, por ejemplo, ahí un Shareholders Agreement, si no estoy mal es al que te referís. Correcto. Pues también aplica como la ley, digamos, más fácil, ¿verdad? Es más fácil de aplicar la ley en esas plazas que venirse a aplicarla a cada una de las plazas operativas, sino que exista de alguna manera algo que el dinero o el capital es mucho más ejecutable para que entonces la operación también sea ejecutable de alguna manera. Sin duda, la certeza jurídica es clave, ¿no? Y eso pues... Sí, desafortunadamente no tenemos ese nivel de certeza jurídica en Guatemala y yo lo diría en ninguno de los países de Centroamérica tampoco. O sea que la práctica es esencialmente la misma. Sí, estamos 100 años atrás. Sí, pero digamos, no es un impedimento. No es un impedimento. Entonces hemos encontrado la forma de hacerlo y bueno, sí. Y funciona bien. Funciona, startups están levantando capital. Justamente hoy estamos cerrando la serie C de Kingo, que es el primer cierre de la serie C. Es un cierre de $6 millones de un levantamiento de 24. Kingo ya ha levantado alrededor de $30 millones a la fecha y es de ser un emprendimiento que empezaron dos amigos del colegio, hoy es una multinacional de tecnología creada acá en Guatemala. O sea que, y felicidades por eso, sí, porque hoy lo cierran. Y sí se puede, ese es el mensaje, que bueno, si la idea es buena y pues tiene potencial de escalar, ¿no? Perfecto. José, vamos a ir al primer corte y regresamos con el segundo segmento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a José Ordóñez, inversionista y emprendedor. José, estamos hablando del tema de Kingo. Entonces, me comentabas de cuando viniste a Guate, te encontraste con esas personas y viste que había potencial en ese proyecto. ¿Qué fue lo que encontraste en ese proyecto que tal vez no has visto en otras empresas y por lo tanto puedes ver el resultado que ha tenido últimamente levantando $30 millones de capital? Sí, Kingo, entonces, ¿qué es un startup? Un startup realmente es la solución a un problema. Y un startup escalable es una solución a un problema muy grande, ¿no? Eso tenía Kingo. En Guatemala todavía hay 500,000 personas que no tienen acceso a la red eléctrica y que nunca lo tendrán porque simplemente viven en lugares tan remotos que es demasiado caro para que la red los alcance en algún momento. Al igual que Guatemala, ese problema existe en muchos países en desarrollo y hay 1.5 billones de personas que no tienen acceso y que nunca van a tenerlo. Entonces, el problema es gigantesco. Y aquí, pues Juanish y sus cofundadores habían desarrollado una solución muy innovadora para atacar este problema, que era crear estos dispositivos pequeños de un panel de 15 vatios y esa parte no era la innovadora. La innovadora era cómo hacerlo para que sea fácilmente adoptable por la población. Porque en ese momento, cuando ellos empezaron, el dispositivo costaba unos $250, que pues a ustedes les parecerá poco, pero es mucho dinero para una persona que vive en un área rural, que tiene ingresos no necesariamente recurrentes.
Entonces era mucho dinero para ellos comprarlo, pero al mismo tiempo era muy poco dinero para financiarlo a través de una microfinanciera. Llegaban, solicitaban los microcréditos para comprar los dispositivos y simplemente se quedaban en la cola del due diligence que tenía que hacer la microfinanciera porque era demasiado trabajo para un ticket muy pequeño. Entonces la solución innovadora fue convertir esto esencialmente en una empresa eléctrica distribuida. Lo que hace Kingo es te instala los equipos en tu vivienda y lo que haces es que compras tiempo de uso en la tienda de la comunidad y el tendero te da un código que digitas en el dispositivo y dependiendo del tiempo que compraste, que puede ser desde una hora, un día, una semana, un mes, pues te da el tiempo de uso que compraste. Y esa parte era totalmente innovadora. Entonces, pues lo vi y dije, wow, o sea, esto realmente tiene la capacidad de transformar todo un sector. Y bueno, lo otro es también los emprendedores me encantaron, o sea, la pasión que tenían, su compromiso. Y bueno, pues me tiré de cabeza a trabajar con ellos. Así que, y realmente esas dos cosas, eso es el denominador común creo yo, de los buenos emprendedores y de los emprendimientos que tienen capacidad de escalar, que es solucionan un problema muy grande de una manera innovadora y los emprendedores, los fundadores tienen una gran pasión y compromiso por su emprendimiento, ¿no? Sí, porque ellos también, o sea, le demostraron a usted de que no funcionó el primer prototipo, que claro. Si no estoy mal era Quetzal. Sí, Quetzal, así empezó. correcto. Ajá, y que ese modelo no funcionó y bueno, probablemente si en dado caso ellos no hubieran probablemente estado enamorados de ese problema como usted lo está diciendo, pues ahí se hubieran dado por vencido y dicen, no, esto no funciona. No, sino que desarrollaron otro modelo que probablemente no sé, le invirtieron mucho más tiempo y por ende terminan con un producto como el que tienen actualmente. Sí, y efectivamente, la otra, una de las palabras claves en emprendimiento es pivotear, ¿no? O sea, no les funcionó a la primera. No es que la idea era mala, sino que simplemente el enfoque que le estaban dando no era el correcto. O sea, el problema estaba ahí, era evidente. Simplemente la forma en que inicialmente lo habían pensado no era la que iba a tener mayor escalabilidad. Entonces, pues bueno, eso es parte del arte, digamos, de ser emprendedores, es saber pivotear, ¿no? Esto me trae a la mente también de que creo que para saber pivotear y para saber encontrar esos enfoques a los que te referís es súper necesario estos asesores, advisors, ¿verdad? Y también mentores. Entonces, tal vez desde y creo que retomando un poco la pregunta de los conocimientos, ¿qué conocimientos crees que son críticos hoy, ¿verdad? A la hora de levantar capital o a la hora de empezar a emprender un negocio aquí en Guatemala. ¿Qué conocimientos críticos crees que uno como emprendedor deba de ir a buscar? Sí, entonces creo que es muy importante dos cosas. Una, por un lado, que tu startup esté en el punto en que está listo para recibir capital. O sea, es importante pasar por procesos de aceleración que ayuden a pulir bien tu propuesta de valor, tu modelo de negocios, lo que llaman tus unit economics, para que cuando estés levantando capital, pues es algo que alguien puede analizar correctamente. Entonces, eso es uno, capacitarte desde el punto de vista de negocios, vamos a decir. El segundo es importante asesorarte bien con alguien que sepa levantar capital y que va a proteger tus intereses. Me he encontrado en un par de startups en las que estoy involucrado ahora que en el afán de levantar capital, y no el afán, diré yo, la necesidad de levantar capital de forma urgente, terminaron entregando una parte muy grande de la compañía, los fundadores, al principio, ¿no? Por relativamente poco dinero entregaron 40, 50, 60% de la compañía. Y luego, al final no era suficiente dinero para llevarlos a un punto de tracción donde podían volar solos, o sea, iban a tener que seguir levantando dinero. Y el problema de eso es que si el startup realmente es escalable y si eventualmente va a atraer capital institucional,
el inversionista más sofisticado lo que verá es que, bueno, el fundador tiene una participación muy pequeña de la compañía. Y entonces, en el momento en que las cosas se tuerzan, que en el mundo de los startups indudablemente se tuercen, el fundador no tiene mucho incentivo en quedarse, ¿no? Y entonces, parte en algunos casos de estos startups que les he comentado, lo que estamos haciendo es casi, o no casi, es reestructurar la estructura accionaria para que realmente sea viable, sea escalable. Entonces, en un startup, por definición, los fundadores tienen que tener la mayoría, o sea, la gran mayoría de la participación económica de la compañía. Y eso es no solo por buena onda, sino que es también realmente por un tema de gestión de riesgo, que lo van a ver los inversionistas institucionales en el futuro, según vayan entrando. Entonces, pues si eres un emprendedor, pues habla con alguien que haya levantado capital, y que por lo menos te asesore de qué tiene sentido y qué no tiene sentido, ¿no? Y que te ayude a proteger tus intereses, ¿no? Y que al final son tus intereses, pero también son los intereses del mismo negocio. Del mismo negocio, correcto. Exacto. Correcto. ¿Y cuándo no deberían de levantar capital? ¿Cuándo, o sea, que hay personas que piensan, que lo hemos hablado nosotros, pero creo que no es como que solo quieren dinero para tirar el problema, sino que ¿cuándo es cuando uno debería decir, bueno, ya estoy listo? Sí. Y no dejarse llevar porque como tengo una idea, entonces voy a buscar capital para empezarla, y que no es así? Sí, hay una cierta tendencia a pensar que el objetivo es levantar capital y no escalar la empresa, ¿no? Entonces, obviamente necesitas capital para funcionar, ¿no? Lo que hemos visto es, digamos, es difícil. Todavía hablamos de un ecosistema y tal, pero todavía el ecosistema es bastante inmaduro. Entonces, tampoco es que hayan redes de inversión ángel donde, como en Silicon Valley, que vas a un demo day y te tiran dinero. No, todavía es difícil, ¿no? Pero precisamente por eso lo que hay que hacer es levantar el capital de una manera, pues, juiciosa. Entonces, siempre es bueno tener, digamos, al principio cuando estás en una fase donde todavía tu modelo de negocio no está muy comprobado, es levantar poco, y ahí vas a levantar de friends and family, básicamente, de tu red de contactos o de inversionistas ángeles, que sí los hay, pero no hay muchos, pero sí los hay. Pero como préstamo o como inyección. No, o sea, de dar acciones. normalmente en las etapas muy, muy tempranas, cuando tu modelo de negocio todavía no está validado, es muy difícil saber cuánto vale tu emprendimiento, ¿no? Y puede ser una discusión interminable, que yo digo que valgo 10 millones y tú dices que valgo 2 centavos y no cerramos una transacción nunca. Entonces, lo más aconsejable en esas etapas tempranas es levantar instrumentos convertibles que difieren la discusión de cuánto valgo a cuando ya tengamos un punto de tracción donde vamos a levantar una ronda grande, ¿no? Y esos instrumentos, de la manera que funcionan normalmente, es que te doy, bueno, X cantidad de dinero, es un préstamo, pero que es un préstamo que la intención no es repagarlo, sino que la intención es que se convierta en acciones cuando se levante una ronda más grande. Y entonces hay una tasa de interés que puede rondar entre 4 o 7%, no se paga, sino que se va capitalizando, y luego ese instrumento se convierte a un descuento de la valoración a la que levante la siguiente ronda, sujeto a lo que llaman un cap, ¿no? A una valoración máxima de la ronda. Y la idea es que estos inversionistas ángeles que entraron en etapas tempranas, pues tengan un buen deal, ¿no? Que fue una buena inversión para ellos, y al mismo tiempo ayudaron al startup a llegar a ese punto de tracción donde podía levantar capital ya poniéndole una valoración a la compañía, ¿no? Entonces, en esas etapas tempranas es de mucha responsabilidad levantar dinero, porque ni siquiera es bien comprobado tu modelo de negocio. La posibilidad de perder el dinero, y perder el dinero de probablemente gente muy cercana,
es alto, ¿no? Es alto. Entonces, en esa parte hay que levantarlo responsablemente. Bueno, en todas las etapas, pero hay que tener mucho cuidado de no levantar demasiado. Luego, cuando ya tenemos este punto de tracción, ya tenemos ventas, ya hay una visibilidad de cómo se puede valorar la empresa. Bueno, en ese momento lo aconsejable es levantar lo suficiente para tener lo que le llaman runway, o sea, suficiente tiempo de capital de trabajo entre 18 y 24 meses en cada ronda. Eso es lo que normalmente se busca. Interesante, José. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con el tercer segmento de MB Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a José Ordóñez, inversionista y emprendedor. En el segmento pasado, por si en dado caso alguien no se acaba de sumar, estamos hablando del tema de cuándo buscar capital y cómo hacerlo de una manera correcta. Entonces, si en dado caso te acabas de sumar, lo puedes escuchar el próximo martes en Spotify como M Podcast. Ahí va a estar el episodio completo para la gente que se acaba de sumar. Así que creo que tenías una pregunta, pero Pablo... Sí, creo que la primera pregunta que nos la respondiste fuera del aire, pero era de cuánto tiempo es el ideal de runway que tenés que conseguir de cash para aguantar cuando levantas capital, digamos. Sí, entonces ya pasada esa primera fase que dijimos de Friends and Family, lo ideal es levantar entre 18 y 24 meses de runway. Y por si no saben, la palabra runway, que es la de la pista de aterrizaje, viene de, bueno, si el avión se queda sin pista de aterrizaje, se estrella, ¿no? Entonces, a eso se refiere el concepto de runway. Entonces, lo normal, como digo, es 18 o 24 meses. ¿Y por qué 18 o 24 meses? Porque pensando en que vamos a seguir escalando y levantando otra ronda, realmente levantar capital es un proceso largo. Pues en un muy buen caso, un caso muy optimista, son 6 meses, pero lo que hemos visto pues en esta última ronda de Kingo llevamos un año básicamente levantando capital. Entonces, a pesar de ser una ronda C. A pesar de ser una ronda C, correcto. No es fácil por múltiples razones, entre ellas que estamos todavía en un mercado emergente, sí, ¿no? Y pues lo peor que te puede pasar es quedarte sin cash a medio camino, ¿no? Así que bueno, esa es la regla de dedo, digamos, para levantar capital. Luego estábamos hablando también fuera del aire de que Y Combinator es una aceleradora pues famosa, creo que ya también es fondo de inversión en Estados Unidos, en donde ellos ponen a disposición de todos open source, digamos, documentos de cómo esto que hablábamos del SAFE, que puedes poner un tope de evaluación para recibir dinero y que esa tope de evaluación, cuando levantes capital ya institucional o más en serio, entonces se te evalúa y se te paga con acciones a ese punto, ¿verdad? Entonces estos vehículos legales, digamos, que existen ahí en open source, que podés ya empezar a tropicalizar. Eso es un poco Correcto. Lo que nos contabas. Sí, ¿verdad? Y eso, digamos, ya los hemos tropicalizado. Y sí, entonces adaptándolos a legislación de Islas Vírgenes es como hemos levantado capital en la mayoría de los startups en Guatemala. Mi idea es eventualmente tener esa misma base de datos, o sea, tener una base de datos open source tropicalizada para startups centroamericanas y bueno, es parte del proyecto tener esa biblioteca open source. Y eso suena genial. Inclusive alguien tuvimos aquí que nos mencionaba un poco del Shareholders Agreement, de que el Shareholders Agreement no es válido porque es un contrato privado, ¿verdad? Pues casi es un acuerdo de caballeros, como que no lo puedes a la hora de aquí en Guatemala legalmente ejecutar, pues no. Pero entonces un loophole que encontraron unos abogados, nos mencionaban, era escribir el contrato dentro del registro de la SA, digamos. Entonces ya lo podés, ya queda inscrito en el registro. Pero es un loophole, ¿verdad? Es la parte de estas tropicalizaciones, creo yo, ¿no? Sí, correcto. Entonces aquí hay que darle muchas vueltas. Lo que hacemos en las transacciones que hacemos en Islas Vírgenes es, por un lado está el acuerdo y segundo, todas las cláusulas que tienen que ver con gobernanza y con distribuciones de dividendos, de capital a la hora de la venta de empresa, todo eso se plasma en los estatutos de la compañía, en lo que llaman los Memorandum and Articles of Incorporation,
y eso se registra en el registro de compañías de BVI. Entonces se vuelve pues la ley de la compañía. Entonces es una doble protección la que tienen los inversionistas. Una, el acuerdo de accionistas, que es privado, que si alguien lo viola ese acuerdo de accionistas pueden ir a los tribunales. Y segundo, simplemente van al registro de accionistas y dicen, al registro de compañías y dicen, yo tengo este derecho dentro de los estatutos de la compañía, hágalo valer, por favor. Entonces, sí, digamos, eso es la práctica normal. Otra duda que tenía es con respecto a la contabilidad, y creo que eso debe ser de seguro otro de los temas de fuego con respecto a levantar capital. Primero estructurar, al final las ventas las estás ejecutando en plaza, digamos, acá. Entonces, ¿cómo empezás a estructurar esa contabilidad de gastos, de ingresos, egresos, para que a la hora de levantar el capital pues esté fundamentado en esos unit economics, esa contabilidad? No sé si es un tema. Sí, no, definitivamente. Al final los inversionistas institucionales quieren ver todos tus estados financieros en IFRS, ¿no? en NIFS. Y entonces es bueno empezar desde el principio. A veces eso es difícil porque es evidentemente costoso. Pero ya cuando vas bastante encaminado a levantar capital, sí es importante que se empiece a llevar la contabilidad en IFRS, ¿no? ¿Qué es NIFS y IFRS? Es las normas financieras internacionales de contabilidad. Sí. Y entonces ese es el idioma contable que habla todo el mundo financiero. Sí. Y que entonces pues no importa si tu inversionista es americano o francés o inglés, las prácticas son las mismas. Pero bueno, si ven igual las startups guatemaltecas que han levantado capital, pues todas ya lo tienen. Y fue un proceso porque empezaron, pues en cierta forma todos estos startups empezaron como tienditas, ¿no? De que lo llevaban pues en un Excel bien regular o mal. Y eventualmente, pues sí, ahora todas tienen auditores grandes internacionales, ¿no? Mira, José, una pregunta. Si en dado caso alguien está empezando un negocio, ¿cómo sabe que debería empezar a buscar capital? O sea, ¿cuándo? Porque digamos, el tema de buscar capital se escucha como que si, bueno, yo ya sé que voy a crecer y por lo tanto necesito yo estar listo para cuando ya tenga 20,000 clientes y necesito contratar mucha gente. Pero ¿cómo uno puede prever eso? Si está empezando, estamos hablando de una startup que lleva, no sé, tal vez un año, que está validando, que está encontrando un modelo de negocio que probablemente funciona, pero ¿cuándo yo debería decir, bueno, probablemente toca ahorita yo salir a buscar, o mejor me espero un ratito a ver qué pasa con esto? ¿Cómo? Sí, entonces, sí, yo creo que depende de tu startup, ¿no? Si al final es un startup que tiene un potencial de crecimiento exponencial y eso me refiero a un problema enorme y la capacidad de escalar a nivel internacional, global, pues hay que empezar a pensarlo desde el primer día porque vas a necesitar muchos recursos, pero igual pensarlo en, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Validar mi producto, o sea, llegar a un producto mínimo viable, a validar mi propuesta de valor. Entonces, eso, pues por lo general no se requiere tanto dinero, ¿no? Y ese dinero muy probablemente va a venir de gente que ya conoces, que confía en ti. Y validado eso, pues bueno, ya hay que tener un plan de negocios, hay que tener un plan con proyecciones, con un mercado identificado. Todo viene con, claro, una estrategia y con eso se levanta capital, ¿no? Y se levanta, pues, lo que se necesita. Como digo, la idea es 18, 24 meses de runway y la idea es que en cada ronda, pues, no te diluyas más de un 20, 30%. Ok. O sea, ese tema de diluciones de que si en dado caso yo voy a pedir capital, que hasta el tope sea 20% que me quiten de acciones. Correcto. Que pueda entregar a los nuevos inversionistas. Correcto. Y como, digamos, en el tema de inversionistas institucionales, como lo que tiene Kingo, se va directamente solo a una organización, a una institución, no a varios accionistas. Perdón. No. Digamos, si en dado caso viene una institución y tal vez un fondo de inversión, ese fondo de inversión se queda con el porcentaje... Bueno, sí, o sea, yo te diría, depende del tamaño de la transacción. En esta última ronda que estamos haciendo en Kingo, al final, cuando lo hayamos terminado,
va a ser de $24 millones y van a ser por lo menos 3 o 4 inversionistas que entren, ¿no? Eso se divide entre los 4. Sí, correcto. Entonces cada quien suscribe X cantidad de acciones y dependiendo también igual, normalmente cada ronda es normal que se le asigne puestos en la junta directiva a los inversionistas de dicha ronda. Y cuántos es en función de cuánto estás levantando y quién es el inversionista líder de la ronda. Entonces, todo eso es una negociación, pero bueno, es parte de todo esto. Hay que pensar, a lo mejor al principio es difícil visualizarlo, pero hay que pensar no solo en que te entre dinero, sino quién es tu inversionista y qué te aporta, y esa composición del board, ¿no? De la junta directiva, que es al final fundamental para ayudarte a escalar. Sí, porque no necesariamente que hayan puesto dinero quiere decir que se va a sentar alguien en tu junta directiva, ¿verdad? Correcto. Entonces, siempre hay una presión por querer estar en la junta directiva. Y digamos, es entendible. Yo puse mi dinero, pues quiero saber qué está pasando. Ajá. Lo que termina pasando, y ha pasado ya en muchos casos, es que se empieza a crear una junta directiva muy grande porque, bueno, yo tenía que levantar capital y me pediste un asiento, pues te lo di, y después levanté más capital y de la noche a la mañana tengo 10 directores en mi junta directiva que no necesariamente todos aportan valor a la hora de ayudarme a escalar. Y entonces a veces, ya en una fase más avanzada de la empresa, nos vemos en la necesidad de, correcto, se vuelve un problema, se vuelve poco ágil. Sí. Y nos vemos en la necesidad a veces de reestructurar estas juntas directivas, ¿no? Que es un proceso complejo porque, bueno, yo entré al principio, yo quiero estar acá y ahora me estás diciendo que me tengo que bajar. No es necesariamente la conversación más agradable. Y en esos casos, pues cuando ya he llegado a cierto nivel de, digamos, de avance de la empresa, pues normalmente se contrata un consultor externo de gobernanza que te dice, estas son mejores prácticas, estas no. Yeah, interesante. Vamos a ir al último corte de M Podcast Show y regresamos con el último segmento. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a José Ordóñez, inversionista y emprendedor. José, una de las preguntas que me estaba surgiendo es el tema del CEO. O sea, el CEO probablemente empieza un startup y en el transcurso del tiempo pues va evolucionando, pero llega un momento en donde tiene que ver todos estos temas de gobernanza, de estructuras, de capital. ¿Qué pasa en esos momentos? O sea, ¿será que es cuando un CEO tiene que ver si, dado caso, puede seguir siendo CEO? ¿O es cuando tiene que tomar la decisión de, bueno, busquemos otra persona con más experiencia? ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Qué recomendás? Sí, a ver, es un tema difícil. Un buen fundador no es necesariamente un buen CEO. Ajá. Y eso es difícil aceptarlo para alguien que dice, no, pero este es mi bebé, ¿no? Pero muchas veces pues es lo mejor para la compañía. Llegaste a un nivel de masa crítica que se necesita un crack en operaciones o en marketing o en lo que sea, que no es el fundador. Entonces, esa decisión requiere mucha madurez. Al final lo importante es qué es lo mejor para la compañía y lo que es mejor para la compañía al final va a ser lo mejor para el fundador, aunque no sea lo mejor para su ego al final, ¿no? Sí, porque al final hay que como desplazar esa conversación de la persona, sino más hacia la empresa, ¿no? Sí, y es lo que explica el ciclo ese de emprendimiento, que uno empieza a construir y llega un momento en que ya tu construcción ya paró, sino que ahora es delegación y es control, o sea, y que creo que es donde entra esa expertise. No, y por ejemplo, pues yo he tenido conversaciones con fundadores que dicen, ok, levantemos capital, pero yo quiero tener un tipo de acciones donde no me pueden sacar nunca y yo tengo 10 veces el voto que tienen los demás y bueno, después de que los bajo de su fantasía, les digo que, o sea, nadie va a poner un centavo. Ha habido casos muy recientes, muy sonados de estructuras que tenían ese tipo de protecciones. El más sonado últimamente es el caso de WeWork, donde el fundador tenía acciones que le daban 10 votos,
creo que era más de 10, pero eran como 10 o 20 votos por cada voto de los demás. Y bueno, lo único que hizo fue perpetuar su mala gestión. Y bueno, entonces al final, pues la verdad es que inversionistas sofisticados no van a invertir en una situación como esa. O sea, el fundador tiene que estar dispuesto a que eventualmente lo reemplacen, ¿no? Y bueno. O también buscar tal vez esa capacitación constante, estar viendo, también, bueno, yo no obviamente, sé esto. Evidentemente, pero digo, lo importante al final es qué es lo mejor para la empresa. Y si es el emprendedor, pues fantástico. Si no, pues, como digo, puede buscar otro rol también, ¿no? Sí. No, y yo creo que en el tiempo eso y tal vez, a ver, regresando un poco al tema coyuntural guatemalteco, o contexto guatemalteco, es de que muchas de las empresas en Guatemala existen para pagar básicamente temas familiares, ¿verdad? Es decir, que el colegio, que Correcto. el celular, que seguros, que el carro, etcétera, etcétera. Entonces, contexto guatemalteco, pero dos, si queremos escalar y empezar a crear ese ecosistema de startups que de alguna manera puedan levantar capital y empezar a solucionar problemas grandes gracias a esta estructura pues organizada, pues hay que empezar a cambiar ese mindset, ¿verdad? Sí, correcto. Uno de los primeros mindsets que se debe cambiar, que ya está cambiando por lo menos en los emprendedores que están levantando capital, es que sí, esto no es para toda la vida, no es para dejarle a tus nietos. Este es un proyecto de 5 a 7 años en el que al final va a haber un evento de liquidez. Vas a incorporar a inversionistas puramente financieros, pero que a lo mejor tienen una red de contactos internacionales que te van a ayudar a escalar. Pero estos inversionistas financieros son fondos que a su vez tienen inversionistas a los que tienen que darle la vuelta entera al dinero, o sea, invertir todo el dinero y devolvérselos esperamos con plusvalías a sus inversionistas en un horizonte de 10 años. Entonces, eso quiere decir que la inversión que hagan, ellos la tienen que tener pensada en que yo entro y me salgo antes de que mi fondo finalice su vida. Y entonces eso es algo que el inversionista, que el emprendedor tiene que estar dispuesto a aceptar, que es, esta empresa la vamos a vender. Build to sell. Exacto. Y pero bueno, eso es lo que va a hacer que creemos, como dices, empresas escalables. Sí, porque igual esos emprendedores son constructores. O sea, hay un momento en que paras de construir y que ya solo tenés que crecer y tenés que pivotear, digamos. Entonces ya sale la opción para ese emprendedor de, bueno, ¿qué más puedo construir ya con todo ese conocimiento, ya con todo ese problema, o sea, todas esas soluciones que nosotros brindamos, ¿qué más? Y estar buscando en constante búsqueda. Pues creo que esa es la naturaleza de alguien que está queriendo emprender. Correcto. No solamente quedarse ahí el resto de su vida. No, y aparte creo que es otro tipo de conocimientos los que se necesitan. A alguien que es un builder, a alguien que es ya un estratega regional, digamos. O sea, es muy distinto de los conocimientos que se van adquiriendo. Que no quiere decir que alguien los pueda tener y llegar a ese punto, ¿verdad? No, sin duda. Pero hay etapas, digamos, ¿verdad? Sin duda. Sí, evidentemente los fundadores pues van aprendiendo muchísimo en el camino, ¿no? Normalmente son gente joven con una experiencia limitada que tuvieron una idea genial, ¿no? Pero también es importante, que haya un buen equipo. O sea, los hombres orquesta o mujer orquesta tampoco son viables, ¿no? Tiene que haber un equipo de cofundadores que se complemente bien. Y eso es importante, ¿no? Desde el punto de vista de gestión de riesgo también para inversionistas. José, y estoy seguro que muchos emprendimientos han llegado a tus manos y les has dicho que no. ¿Por qué es el patrón, por qué es que les has dicho que no? ¿Crees que les hace falta ese tipo de educación, o sea, ese tipo de conocimientos financieros a los emprendedores que has tenido contacto? Sí, yo diría de todo. La primera razón por la que digo que no es que hoy solo hay 24 horas en el día, entonces realmente mi tiempo está muy limitado y entonces tengo que ser muy selectivo en lo que me involucro y básicamente en lo que me involucro es en aquello que veo que le veo un potencial de escalar y realmente de transformar. Entonces, ¿qué son esos elementos? Primero es, como decía, que es una solución innovadora a un problema muy grande. ¿Qué he visto? He visto emprendedores que llegan con una solución buscando un problema.
O sea, se me ocurrió esta idea, bueno, ahora veamos en qué puede funcionar, correcto. Entonces, obviamente hay que pensar, pues primero hay que identificar el problema, ¿no? Sí, segundo, yo te diría, las motivaciones no están correctas, no hay un buen equipo. Lo fundamental es el equipo. En esas etapas muy, muy tempranas, la clave no es incluso no tanto la idea, sino el equipo y la cohesión de ese equipo de fundadores. Y bueno, pues esa es otra razón por la que a veces no me he involucrado, porque no veo esa cohesión o no veo esa visión clara, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de temas de que probablemente no tienen identificado un problema, y también el equipo. Correcto. Y también, bueno, ¿qué pasa cuando hay un excelente equipo? Digamos, hay gente que se lleva súper bien, que tienen bien claro el problema, pero todo el tema de management, todo el tema de finanzas, todo el tema, tal vez ya la parte de verdad de construir una empresa para llevarla a multinacional, les hace falta. Sí, por eso creo que es importante pasar por esos procesos de aceleración, porque normalmente hace falta. O sea, es difícil que en esas etapas muy tempranas tengan un management y una visión estratégica y del negocio muy, muy clara. Entonces, sí, ese es el valor de los programas de aceleración. Interesante. Sí, digamos, yo creo que eso lo hemos hablado bastante con Pedro Pablo, el tema de la aceleración y la incubación. La vez pasada, ¿quiénes fueron los que vinieron a hablar de incubación? Los de Fundasistemas. Sí. Y que acá le están hablando de la importancia de, bueno, la parte de incubación, luego la parte de aceleración o sea, es como un proceso de un funnel. O sea, que son todas las ideas, luego se disminuyen porque son los que terminan la incubación, se disminuyen los que están en la aceleradora, y ya luego pues entran en temas de financiamiento, que es importantísimo. Porque creo que es lo que yo he visto de que hay mucho emprendedor, pero que todavía les hace falta todo ese como filtro y como despluman, que como que lo despluman para decir, no, esto es lo que tienes que enfocarte. Correcto. Porque a veces uno está enfocado en muchísimas cosas, quieren hacer un montón de cosas, y al final no tienen algo que sea la propuesta de valor bien clara. Y el programa de aceleración pues también te puede conectar con mentores que te ayuden, por un lado, a pulir tu modelo de negocios, pero que también te ayuden con relaciones, ¿no? Con hacer contactos que te ayuden a vender al final, ¿no? Al final, pues, tienes que tener un producto que alguien quiera comprar, ¿no? Sí, y hemos hablado con la gente también de, los de impacto social, eran... Pomona. Sí. Ustedes están enfocados también en temas de impacto. Sí. ¿Cómo ven esa alianza entre Alterna y lo que ustedes están haciendo? No, a ver, todos los que estamos trabajando en el ecosistema en este momento nos complementamos. Yo diría, hay cero competencia. El ecosistema tiene un gran potencial, pero todavía es pequeño, que nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, sí, pues son... Estos programas, tanto los de Pomona como los de Alterna, son potencial fuente de pipeline, de oportunidades y viceversa, ¿no? Yo tal vez lo último para cerrar es, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender ahorita? ¿Qué consejo? O sea, yo te diría, tienes que vivirlo, tienes que vivirlo 25 horas al día. Sí. Comer, tiene que dormir. Ser tu enfoque, correcto. Y bueno, ese compromiso, esa pasión es lo que te va a llevar en momentos muy difíciles, porque pues igual emprender no es una cosa lineal, es como un plato de espaguetis en realidad, ¿no? Va a dar muchas vueltas la cosa, y entonces esa pasión y compromiso es fundamental. Perfecto, José. ¿Te pueden contactar por LinkedIn o por alguna? Sí. ¿Cómo estás en LinkedIn para que te busquen? Con mi nombre, J.V. Ordóñez. Ajá. José V. Ordóñez. Sí. José, ok, perfecto, José. Muchísimas gracias. Este episodio, a los que no lograron escucharlo completo, va a estar el otro martes en Spotify, en M Podcast. Así que muchas gracias, y este fue otro episodio de M Podcast Show.